Bien. Eh, Como han ido viendo durante el transcurso de estas jornadas, hemos visto desde las partes principales de lo que es la neurofisiología, lo que es el sistema sensitivo, y ahora vamos a ver la fisiología sensorial. Sé que en el acápite, en el cronograma que hemos mandado, dice quimiorecepción y todo eso, pero en realidad el término más correcto sería fisiología sensorial, ¿ok? Entonces hablemos un poquito de la neurofisiología. ¿Qué puntos vamos a tocar? Vamos a hablar un poco de la introducción de cómo deberíamos entender a la fisiología sensorial, a la fisiología de la visión, la olfatoria, la gustativa, la auditiva, la vestibular. Y vamos a hablar un poco de lo que respecta el sistema cognitivo superior, ¿ok? Solo un poquito, porque parte de lo que respecta al alcance de todos estos sistemas al cerebro, o bueno, a la corteza cerebral, corresponden a esta cápita de cognitivo superior. Y vamos a ver cómo este se integra. Es muy bonito esa parte, ¿ok? Entonces, ¿cómo deberíamos entender todos estos sistemas? Entendiendo que existe un receptor, una vía y un centro integrador, ¿ok? Aquí tenemos vía, receptor, vía, centro integrador. Está mejor esta imagen que tenemos acá. Un estímulo activa un receptor y este receptor tiene una vía aferente que, bueno, parte en un centro integrador y este parte de otra vía eferente a un efector, que es lo que van a ver mañana. Nosotros solo nos vamos a concentrar en el sistema sensitivo sensorial. Entonces, existen diferentes tipos de receptores, que como ven acá es como una cajita. Ese estímulo puede ser de muchas clases. Por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, puede haber quimioreceptores, que como su nombre dice, son químicos. Mecanorreceptores, esto seguramente ya han hablado. Ahora, estos van a ir por una vía. En este caso nos va a interesar la vía aferente. Viendo que estamos hablando de la fisiología sensorial, nos interesa algunos pares craneales, sobre todo esa parte sensorial. Y acá vamos a tener, y es importante que memoricen esta imagen, como los diferentes tipos de órganos que tienen diferentes tipos de receptores llegan a la corteza y según la ubicación de la corteza, por ejemplo, si hablamos de la visión, llega por lo que es este órgano especializado, que es el globo ocular, pasa por todas sus vías que vamos a ver posteriormente y llega a lo que es al lóbulo occipital. Y esto es muy importante porque vamos a ver que existe áreas de asociación y estas áreas de asociación van a generar posteriormente una respuesta. Y finalmente, lo que nos interesa, nosotros vamos a ser médicos, no fisiólogos, no nos vamos a encargar de esa parte teórica. Entonces, lo que nos interesa acá es la evaluación. Como médicos, siempre debemos evaluar todos estos, toda esta parte sensitiva y sensorial. Y para eso he colocado acá los dos términos más importantes al momento de evaluar en la parte en la parte del cognitivo superior, es decir, en la corteza. Vamos a indicar estos dos términos, que es la ilusión y la alucinación. Como su nombre indica acá, A es que no existe ninguna respuesta, no existe ningún estímulo, pero aún así la corteza genera esta respuesta. En la imagen tenemos acá a un paraíso, se puede decir acá, pero que en realidad no existe. No existen esas ondas de luz que lleven a los globos oculares esa imagen en realidad. Por lo tanto, es A de alucinación. Y la ilusión es, pues, como dice este meme, cuando te das cuenta que todo fue mentira y que solo te ilusionaron otra vez. ¿Qué pasa, no? Para que se recuerden. ¿Por qué? Porque esto sí es importante. Puede haber trastornos que produzcan ilusiones o trastornos que produzcan alucinaciones. La ilusión sí tiene receptor, o bueno, sí tiene un estímulo, mejor dicho. Y la alucinación no tiene un estímulo, ¿ok? Esto es muy importante.
Entonces pasaremos a ver principalmente lo que lleva a esta parte de fisiología visual, que este es el tema más importante de todos, el más preguntado sobre todo. ¿Qué debemos recordar acá? Que tenemos un sistema óptico. Y a partir del sistema óptico vamos a decir que existen diferentes tipos de lentes. Una vez que las ondas de luz llegan al globo ocular, va a pasar por diferentes lentes. Uno de ellos es la córnea. Otro de ellos va a ser el humor acuoso. Eh, el cristalino, el humor vítreo y ¡pam! Va a llegar a la retina. Específicamente vamos a hablar de esta parte especial que es la fobia. Eh, ¿Por qué es importante entender esto? Y aquí les coloqué algunos puntos importantes. Cuando les pase las diapos van a poder verlo. Deben repasar lo que es esta parte del poder dióptrico. Y a veces suele ser preguntado, o las imágenes, si es el caso 1, el caso 2, el caso 3. He visto en un examen, por si acaso, así que sería bueno que lo repasen. Pero últimamente no se pregunta esto, pero véanlo por si acaso. Y el índice de refracción, que como hemos dicho, es la luz que va a pasar del medio externo hacia el globo ocular va a pasar por diferentes lentes. Y estas lentes van a tener un índice de refracción. ¿Por qué se llama índice de refracción? Porque bueno, nosotros vamos a tener acá nuestro espejo, o bueno, nuestra lente, mejor dicho, porque bueno, una lente tiene dos espejos. Vamos a tener nuestra luz de incidencia y posteriormente va a refractarse. Y dependiendo del material por el que pase, en este caso por la lente, vamos a tener un índice de refracción. Que a veces suelen preguntar esto, ¿qué tipo de índice de refracción se tiene en cada una de las lentes? Así que sería bueno que se lo memoricen, ¿ok? Bien, ahora, como hemos dicho, parte de hablar de la función del sistema sensorial es hablar de sus receptores. En este caso ya hemos visto cuál va a ser el estímulo, las ondas de luz. Entre las ondas de, bueno, entre un tejido especializado que nosotros vamos a tener en el globo ocular es la retina. Y la retina va a tener capas, como pueden ver acá. ¿Qué es importante de estas capas? Los neurotransmisores que se secretan de cada una de estas células. Las células principales de la retina van a ser estas dos, los conos y los bastones. Aquí que es importante recordarse con respecto a los conos y los bastones, dos cosas. Los colores, que en este caso reciben los conos. Y bueno, que los bastones van a recibir las ondas de luz para percibir el blanco del negro, ¿ok? En este caso es muy interesante este término que es la hemerolopia. La hemerolopia nos indica la ceguera nocturna que se produce. Por lo general, por lo general, por un trastorno que existe de los bastones. Ok, volviendo a lo que es las capas de la retina. Entre las capas de la retina nosotros vamos a tener diferentes tipos de neurotransmisores. ¿Cuáles nos van a interesar? Pues las que se generan en la primera sinapsis, es decir, entre los fotorreceptores con las células bipolares. ¿Qué neurotransmisor se va a liberar ahí? El glutamato. Igualmente, con las células ganglionares que se encuentran acá, la sinapsis que se genera con las células bipolares es de tipo glutamato, ¿ok? Excitatorio, evidentemente. Bueno, vamos a hablar posteriormente cómo es que se genera en los fotorreceptores. Pero yendo un poco más a lo que es las capas que se encuentran en la retina, nosotros vamos a tener dos tipos de células que van a comunicar diferentes tipos de neuronas de forma horizontal. Uno de ellos son las células horizontales y otros de ellos son las células amácrinas, ¿no? Que tenemos acá. Acá. ¿Qué es importante de estas? Que las células bipolares van a generar GABA. Bipolares. Las células horizontales van a generar GABA. Y las células amácrinas van a generar GABA, glicina y dopamina. De estos,
el que tiene una característica importante es la glicina. ¿Por qué? Porque este va a ser excitatorio. En cambio, el GABA, la dopamina y el GABA que se secreta por las células horizontales van a ser inhibitorias. Pero bueno, recordando entonces cómo se produce la transducción visual, pues va a ser por un mecanismo de hiperpolarización. Si recordamos, acá vamos a tener a nuestra transducina y a la rodopsina, que bueno, la rodopsina está acoplada, esta es la rodopsina, está acoplada a la transducina, que está mediada ¿qué? Por proteína G. Esto es importante, a veces el doctor Yupanqui suele preguntar esos detalles. ¿Qué receptores son mediados por proteína G o son de tipo iónicos? Los que ya vieron anteriormente. Entonces, una vez que las ondas del luz llegan a la rodopsina, bloquea a esta rodopsina, por lo tanto bloquea todo el mecanismo de la proteína G. Por eso es de hiperpolarización. ¿Y qué debe recordarse acá? Los valores de potencial en reposo y los valores de la hiperpolarización, que llega a ser de menos 60 milivoltios. A veces suelen preguntar esto. Preguntan mucho, de hecho, esto, así que sí o sí tienen que sabérselo. 30, 60. Ahora, volvemos a toda nuestra capa de la retina. Llega por las células bipolares, llega por las células ganglionares y tiene un mecanismo de inhibición lateral que mencionábamos anteriormente. A ver, bueno, un mecanismo de inhibición lateral que está dado, como mencionábamos anteriormente, por las células horizontales y las células amácrinas, ¿ok? Esto es igual importante. Pueden preguntarte qué células producen la inhibición lateral o qué neurotransmisores repercuten en la inhibición lateral, ¿ok? Una vez que las células ganglionares reciben el estímulo, recordemos, por el glutamato, van a dividirse en dos tipos, las células tipo M y las células tipo P. Las células tipo M van a ser de luz blanca y gris, y las células tipo B van a ser las de colores. Es decir, los conos para las células tipo B, parvocelulares, magnocelulares, por si acaso eso significa, y las células tipo M para la luz blanca y gris. He visto que una vez han preguntado esto. Vamos a volver acá para que no se confunda. Pero suele ser preguntado esto. Es sobre los núcleos que se encuentran en los cuerpos geniculados. Bueno, las capas que se encuentran en el cuerpo geniculado, ¿ok? Entonces, la onda de luz llega, pasa por la retina. Recordemos que la fobia es rica en conos y van a pasar por la vía visual. Uno de ellos va a ser la cintilla óptica. Va a pasar por el quiasma óptico y va a pasar posteriormente por el nervio óptico, quiasma óptico y luego la cintilla óptica. Y la cintilla óptica se va a dividir en dos, en una superior y una inferior. La inferior se llama por lo general el arco de Meyer. El asa de Meyer, perdón. El asa de Meyer. Que rodean a los ventrículos laterales, ¿no ve? Que los tenemos posteriormente también. Y van a llegar a lo que es la corteza visual primaria, secundaria y terciaria. Pero bueno, eso lo vamos a desglosar después. ¿Qué es lo importante de todo esto? Los trastornos que pueden producirse en la vía visual. Y recordando acá, de la cintilla óptica va a llegar al cuerpo geniculado. Entre el cuerpo geniculado vamos a tener de las células tipo M que van a llegar a la capa 1 y 2. La primera va a ser contralateral y la segunda va a ser ipsilateral. Por otra parte, las células P que se encuentran en el cuerpo geniculado van a ser ipsilateral, contralateral, ipsilateral y contralateral. Acá en el cuerpo geniculado vamos a tener capitas. A eso se refiere.
Porque recordemos que una vez que llegan a la retina, vamos a tener dos campos, un campo visual y un campo retiniano. En el campo retiniano va a haber un entrecruce de lo que van a ser las vías. Por lo tanto, tanto en la corteza occipital derecha e izquierda vamos a tener ambos campos, ambos campos retinianos que veíamos anteriormente. ¿Ok? Y por eso suele ser importante esto de los cuerpos geniculados. Y a veces, bueno, pienso que como dato es importante recordarse que en el cuerpo geniculado se encuentra lo que son las coniocélulas. ¿Ok? Y es importante que recuerden también esto sobre los trastornos que pueden ocurrirse a la lesión en la vía visual. Bien, los campos visuales. Recordemos también que vamos a tener una visión binocular dada por ambos ojos y eso va a permitir la profundidad en la visión. El doctor Laforcada lo sabe decir, estereovisión. Y es importante eso porque tanto ojo derecho y ojo izquierdo permiten esa profundidad. Bien, como dijimos, va a pasar posteriormente a lo que es el centro integrador, es decir, a la corteza. Nosotros vamos a tener la corteza visual primaria, secundaria y terciaria. Existen dos clasificaciones de esta corteza visual. Por ejemplo, si es por Brodmann, va a ser la 17, la 18 y la 19. Pero si es las nuevas clasificaciones que hay desde B1 hasta B7, o sea, zonas visuales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a considerar que la área 17 es la B1, la área 18 de Brodmann es la B2 y la área 19 de Brodmann es de B3 a B5. Y las otras, las demás, son complementarias, por si acaso. Pero se ha encontrado que estas corresponden, o sea, las áreas visuales que se manejan actualmente corresponden a estas áreas de Brodmann. Y es importante recordarse por eso. ¿Qué relación existe entre el área de Brodmann, que es una nomenclatura antigua, y la nomenclatura actual, que es de las áreas visuales? ¿Ok? A veces suele preguntar esto de la B1, B2, pero más preguntan sobre las cortezas visuales. ¿Ok? Pero además debemos recordar que no solamente va a llegar a la corteza, la vía visual, va a llegar a estos tres puntos, que van a ser además el núcleo supraquiasmático, que recordemos que este va a regular posteriormente el ritmo circadiano, el colículo superior, que va a comunicarse posteriormente con la corteza y todo eso, el núcleo pretactal, que este sí llega a ser importante, esto sí suelen preguntar sobre el núcleo pretectal, porque gracias al núcleo pretectal se puede generar lo que es un reflejo. En este caso, gracias a este núcleo pretectal, vamos a mencionar el reflejo fotomotor. Y este se va a entrecruzar, entonces vamos a mencionar el reflejo consensual, ¿ok? Entonces, el núcleo pretectal es muy importante. Aquí un pequeño meme, a veces no vemos quién entra ahí, ¿no? Finalmente vamos a hablar de los movimientos oculares. Esto, repásenlo por si no sé preguntar, pero a veces es importante recordárselo porque suelen mezclar las preguntas con la parte teórica y con la parte práctica, pero es importante recordar esta parte práctica. Solo por si, no he visto que pregunten, pero por si acaso, si tienen tiempo, repásenlo. Ahora, lo que decíamos, en la evaluación de lo que respecta al sistema visual, nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de estudios que debemos realizar. En este caso vamos a hablar del sistema de lentes, como primer punto. Entre estos vamos a tener a la agudeza visual, que si se recuerdan vamos a hablar de la cartilla de Snell. Y ahí es importante también esto, de lo que se hablaba anteriormente, el poder dióptrico. El poder dióptrico va a depender, bueno, es 1 sobre el foco, ¿no ve? Y muchas veces esta distancia que se encuentra
al evaluarlo, o sea, al evaluar las dioptrías, nosotros debemos recordar cuánta de distancia tenemos entre nuestra castilla de Snellen y nuestro paciente. Esto suele ser de 20 pies o 6 metros. Esto sí, esto siempre hay que recordarse. Para años posteriores igual suelen preguntar, ¿cuánto es la distancia? Porque si no es en esta distancia, entonces no vamos a medir adecuadamente, mejor lo dibujar acá, no vamos a medir adecuadamente las dioptrías, la agudeza visual en este caso, que se mide por dioptrías. De acá a acá debe haber 20 pies o 6 metros. ¿Ok? Esto es importante igual. Bien, ¿qué vamos a evaluar entonces en la agudeza visual? Vamos a tener el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía. ¿Qué suelen preguntar acá? Los tipos de lentes. Esto sí es muy importante. En la miopía vamos a utilizar lentes cóncavos. En la hipermetropía vamos a utilizar lentes convexos. Y en el astigmatismo vamos a utilizar lentes cilíndricos. Uy, no alcanza a escribir acá. Cilíndricos. ¿Ok? Entonces, si te colocan paciente tiene, bueno, se le realiza la prueba de agudeza visual con la cartilla de Snellen y se observa que presenta miopía. ¡Pam! Entonces, bueno, al estudio se observa que presenta miopía. Entonces, ¿qué tipo de lente debes utilizar? Pues de tipo cóncavo. Al revés, para hipermetropía, convexos. ¿Ok? Esto siempre suelen preguntar. Ahora, a la inspección del cristalino, al examen físico, puede presentarse lo que es las cataratas, que recordemos que se encontraba en ¿dónde? En acá, en nuestro sistema de lentes, en el sistema óptico, y en este caso en pacientes que tienen cataratas, no van a poder, obviamente, visualizar bien, no van a poder ver bien, mejor. Para la presbiopsia que se presenta en pacientes adultos mayores, ¿qué vamos a utilizar? La cartilla de Jäger. No sé si ustedes han utilizado la cartilla de Jäger. Recuerdo que yo lo he utilizado en mis tiempos y por eso suelen preguntar, ¿qué prueba se utiliza? La cartilla de Jäger. ¿Para qué? Para la presbiopsia. Presbiopía. Otra prueba que vamos a tener es la campimetría. La campimetría puede ser de diferentes tipos, ¿no ve? Pero lo que más se utiliza es por confrontamiento. ¿Para qué nos sirve la campimetría? Para poder visualizar, o bueno, para poder cuantificar, mejor dicho, me fue muy para poder cuantificar los campos retinianos y visuales. Más específicamente los campos visuales, que lo vamos a proyectar posteriormente los campos retinianos, ¿no ve? Que ya lo tenemos acá. Otra cosa que sí suelen preguntar también, que se utiliza acá, las cartillas de Ishihara. ¿Para qué nos sirven las cartillas de Ishihara? Para diferenciar los tipos de colores que existen en los conos. Creo que no les dije qué tipos de conos hay, ¿no? Sí, los tipos de conos que hay es rojo, verde y azul. Es igual, a veces suelen preguntar. Y es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque gracias a los que mencionábamos anteriormente, que son las células máquinas, las células bipolares, gracias a esa inhibición lateral que mencionábamos anteriormente y que han recordado, bueno, tal vez ya deben recordar lo que respecta a que las células horizontales secretan GABA y las células máquinas GABA, dopamina y glicina, se presenta la inhibición lateral y eso produce a la vez la sobreposición de los colores. ¿De cuáles colores? Pues de los conos, de esos 3 colores que tenemos. Los colores visuales primarios se los dice. Pero existe personas que no van a poder visualizar adecuadamente. A estos trastornos se los llama deuteranopia, protanopia y tritanopia, ¿ok? ¿Qué es la protanopia? Pues como tenemos acá en esta banderita, ¿ok? Esta bandera tan simbólica, ¿no? Que la tenemos acá, pero bueno, que en realidad también puede ayudarnos esto. Porque las cartillas de Ishihara son otra cosa, no es esto por si acaso. Las cartillas de Ishihara son otra cosa. Habrán visto, tienen numeritos y según puede o no puede ver, se puede cuantificar, bueno, se puede decir, bueno, posteriormente se estratifica, es decir, damos grados y gracias a esos grados vamos a poder decir, tiene o no deuteranopia, por ejemplo. O bueno, tiene daltonismo en este caso. ¿Y de qué tipo? Deuteranopia.
Y la deuteranopia es la ausencia de visualización del color rojo, la protanopia del color verde y la tritanopia del color azul. Esto igual es muy importante porque a veces suelen preguntar cómo se llama la anomalía en el que no se puede visualizar adecuadamente los colores rojos, deuteranopia. Esto sobre todo suelen preguntar. Pero los demás, por si acaso, tienen que saber. Entre estos, qué anomalías más vamos a tener con respecto a la diferenciación de colores? El monocromatismo, que solamente va a ser la visualización de un solo color, el dicromatismo y el tricromatismo, ¿ok? Y el tricromatismo no ve absolutamente ninguno de los colores, ¿ok? Movimientos con... otra prueba que debemos realizar a la evaluación es el movimiento conjugado de los ojos. Y otra que les decía anteriormente, sería bueno que lo revisen, porque puede que pregunten, pero no le metan tanto hincapié, porque a veces también no preguntan, porque esto es más teoría, no práctica. Los reflejos que mencionábamos anteriormente, gracias al núcleo pretectal, el fotomotor, el consensuar, y lo que indicábamos al inicio, las alucinaciones e ilusiones que se pueden presentar. En este caso, entre las alucinaciones e ilusiones que tenemos, uno de ellos es la prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Pues la incapacidad de identificar personas. La simultagnosia, la incapacidad de percibir algún objeto. Es decir, no puedes decir qué tipo de objeto es, solamente lo ves y no puedes clasificarlo. La agnosia cromática, pues cromática de los colores, no se puede visualizar un color, pero esto ya por anomalías de la corteza. La polinopsia, que puede ser la visualización, bueno, no sé si han visto Matrix. Matrix es una película antigua donde las personas entran multifragmentadas, es decir, que un objeto puede verse en diferentes planos. Pero no, esto no creo que pronto, porque polinopsia es fácil, ¿no? Y con respecto a las ilusiones, vamos a tener la micropsia, la macropsia y la metamorfopsia. Micro, pequeño. El objeto se ve pequeño. Macro, el objeto se ve grande. Metamorfo, diferentes tipos de formas. Esto puede verse grande, esto puede verse pequeño. ¿Ok? Esto con respecto a toda la fisiología visual. Ahora pasamos a ver la fisiología olfatoria. Recordemos algunas cosas de la fisiología, bueno, de anatómicas, mejor dicho, del aparato olfatorio, ¿no? Del sistema olfatorio, mejor dicho. Este se va a encontrar en lo que es la cavidad nasal. Entre los epitelios, nosotros vamos a tener uno en específico, que es el epitelio olfatorio, que es el que nos va a interesar en esta ocasión. Gracias a este epitelio olfatorio que tiene su propia mucosa, que es la mucosa olfatoria, vamos a poder, vamos a tener la capacidad de percibir, en este caso ya no ondas sonoras, sino que, ¿cuál va a ser el estímulo? Pues los estímulos químicos. Entre los estímulos químicos, vamos a mencionar de 350 tipos de olores que podemos percibir. Sin embargo, existe, sin embargo, ese no es el límite. Puede tenerse más tipos de estímulos, pero los cuales nosotros hemos degenerando durante el tiempo. De hecho, por ejemplo, las cabras, es muy interesante eso, pueden tener hasta más de 1000 tipos de estímulos. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es las características que nosotros vamos a ver en el sistema olfatorio? El primero que es de tipo contacto directo. Y eso es muy importante. Como hemos visto, entre el globo ocular existe toda una estructura antes de llegar a la retina. Y vamos a ver posteriormente que igual, todos los sistemas sensoriales tienen cierto tipo de protección, excepto ¿quién? El sistema olfatorio, que es de tipo contacto directo. ¿De quién? De las neuronas. Las neuronas receptoras, las neuronas olfatorias primarias, en realidad, van a ser de tipo bipolares y van a tener, acá lo voy a dibujar, bipolares. Y acá van a tener una prolongación.
¿qué va a recibir? Van a tener pequeños cilios que va a recibir, que va a recibir el estímulo de estas sustancias odoríferas, es decir, químicas. Esa es una de las características más importantes del sistema olfatorio. Va a existir moléculas odoríferas, lo que les mencionaba anteriormente. Existe diferentes tipos de moléculas odoríferas. Se ha tratado de clasificar, de hecho, pero actualmente no existe una clasificación rigurosa, así que no es necesario que se recuerden eso. Otra característica importante, que tiene la capacidad de producir neurosinaptogénesis. Debido a que se encuentran en contacto directo con el medio externo, estas tienden a regenerarse y eso es muy interesante. Y eso ha llevado a muchos estudios de cómo en realidad funciona la apoptosis en este tipo de células, es decir, las células olfatorias primarias, ya que pueden producir neurosinaptogénesis. Y existe diferentes tipos de proteínas encontradas. Entre las más importantes es la proteína marcadora olfatoria y la carnosina, que bueno, la carnosina es en realidad un neurotransmisor. Bien, esas son las características que, entre estas, tal vez la más importante es la neurosinaptogénesis, ¿ok? Otra cosa que les mencionaba anteriormente, debemos recordar si el tipo de receptor es ionotrópico o es metabotrópico. En el caso del sistema olfatorio, es metabotrópico, es mediado por proteínas G. La mucosa olfatoria va a tener un rango de 5 a 8 centímetros cuadrados. Esto depende de la bibliografía. Algunos dicen hasta 10 centímetros cuadrados, pero esto vi que lo colocó el doctor en su teórica, así que sería bueno que se recuerden. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a ver qué es lo que sucede en el sistema olfatorio, qué es lo que sucede con su receptor. Bien, acá. Se produce una despolarización en el momento que ingresa, bueno, que el receptor recibe acá a la molécula aromática, que la tenemos, bueno, acá. Esta va a pasar por el receptor de la célula olfatoria primaria y, como dijimos, ¿es metabotrópico o enotrópico? Metabotrópico, entonces es mediado por proteína G. En este caso se habla de una adenina ciclasa tipo 3. Y esto va a ayudar a la liberación de canales de sodio que posteriormente va a liberar también canales de sodio y de calcio voltaje dependientes, y estos canales de sodio y calcio voltaje dependientes van a producir ¿qué? La salida de cloro, prolongando así la despolarización. Es por eso que muchas veces es muy fino este tipo de sistema, el sistema olfatorio. Sin embargo, tiene otra característica el sistema olfatorio, que se adapta muy rápido. Y seguramente les ha pasado cuando están en algún lugar, en algún cuarto, sienten algún olor, tal vez putrefacto, pero si ustedes se quedan por mucho tiempo ahí, debido a esa capacidad de adaptación, pues ya no sienten ese olor. El receptor que lo tenemos acá se ha adaptado. Y eso es muy interesante con respecto a este sistema. ¿Qué cosa debemos recordar acá también? El potencial de reposo y el potencial umbral. El potencial de reposo llega a ser de menos 55 milivoltios y el potencial umbral llega a ser de menos 30 milivoltios. Esto sí es pregunta de examen, por si acaso. Así que, como veíamos, 60-30 anterior, pues lo reduce 5, 55, 30. Bien, ahora sí. La vía olfatoria, ya terminando de ver lo que son los receptores y las características de este medio, vamos a hablar de la vía olfatoria y cómo es que este tiene diferentes tipos de capas. Como ven, tiene 6 capas. Y bueno, he visto que no ha hecho tanto hincapié el doctor, pero es muy interesante cómo se encuentran las sinapsis en este tipo de capas. La más importante de estas va a ser la capa glomerular, porque aquí se va a encontrar el glomérulo, obviamente.
Y aquí vamos a tener también a las células periglomerulares, que van a conectar un glomérulo con otro glomérulo. Una vez que estas células que el glomérulo, que viene también de otros tipos de células, que son las células mitrales, van a llevar así el estímulo hasta algunas células del núcleo olfatorio anterior. Y aquí sería uno de las paradas con respecto a los núcleos olfatorios primarios, el núcleo olfatorio anterior. Pero vamos a ver posteriormente dónde más puede llegar. Vamos a mencionar también otros tipos de células que son estas, las interneuronas, que también van a ayudar a la inhibición o a la estimulación. Pero como les decía, la más importante acá es la capa glomerular, que se encuentra acá en el bulbo olfatorio. Una vez que llega acá al bulbo olfatorio, va a pasar por el tracto olfatorio y muchas veces, bueno, no muchas veces, de hecho existe una comunicación entre un bulbo olfatorio y el otro, lo cual representa una característica también importante de la vía olfatoria. Al final en cuentas, ¿dónde va a llegar? Acá, como tenemos. El bulbo olfatorio va a llegar a todos estos núcleos, de los cuales lo más importante que deben recordarse, cuáles son cuál es la área olfatoria primaria. Entre estos vamos a tener la corteza piriforme, la corteza olfatoria anterior, que veíamos anteriormente, el tubérculo olfatorio, la amígdala y la corteza entorrinal. Es muy importante sobre todo esta conexión con la amígdala, es decir, con el sistema de Papez y todo lo que respecta al sistema límbico, es decir, las emociones. Por eso muchas veces cuando uno huele cierto tipo de comida, bueno, sí, cierto tipo de comida puede percibir entonces ciertos recuerdos. O no solo recuerdos, porque también una de las funciones del área olfatoria es la atracción sexual. Y debido a las feromonas que se pueden liberar, y eso sí es un tema bien interesante, porque existe un órgano que es el órgano eh, bem, eh, bémuro-tabical, bémuro-tabical, porque es del bémur, se recuerdan un poco de ese huesito, que va a también recibir lo que hacen las feromonas y que también va a pasar por todo esto y va a producir estas respuestas por la amígdala. Algo importante también es la evaluación que se puede tener. Entre estos vamos a tener cuantitativos, cualitativos. Entre los cuantitativos vamos a tener la hiposmia, la asnosmia. Y los cualitativos vamos a tener la parosmia y la fantosmia. ¿Por qué es importante esto? Porque habrán escuchado entre las características de las parosmias, por ejemplo, la cacosmia, que es cuando uno percibe olores fétidos, cuando en realidad no es así. Pueden producirse en estos casos. Por ejemplo, este es un hemangioma que se ha tomado por una tomografía. Puede llegar a lo que es las áreas olfatorias y producir entonces estos tipos de anomalías. Por ejemplo, la cacosmia, como está diciendo, que es un tipo de parosmia. Acá vamos a tener una explicación más detallada de cómo es que podemos llevar a la visualización de los diferentes tipos de anomalías, tanto cuantitativas y cualitativas del sistema olfatorio. Ahora hablemos de la fisiología gustativa. Recordemos que la lengua es un aparato especializado que va a tener diferentes tipos, bueno, que va a tener estos orgánulos, digamos, este tipo de estructuras, mejor dicho, que son las papilas. Entre las papilas vamos a mencionar a estas tres, que son las más importantes, las circunvaladas, las foliáceas y las fungiformes. ¿Por qué es importante saber este tipo de papilas? Porque son las que tienen a la papila gustativa, que es el órgano importante al momento de hablar de la fisiología gustativa. Entre estas vamos a tener diferentes tipos de regiones que van a recoger diferentes tipos de sabores. Pero no nos interesa esto. ¿Por qué? Porque en realidad
estudios han demostrado que diferentes tipos de papilas reciben todos los estímulos. De hecho, es muy poco probable tener una papila que solamente reciba, por ejemplo, los sabores dulces o los sabores salados. Pero se ha visto que esta distribución, por eso están superpuestos. Y muchas veces las imágenes no muestran eso, que están superpuestos. ¿Ok? Pero ¿qué nos va a interesar de esto? La distribución que vamos a ver posteriormente acá, con el nervio facial, el glosofaringio y el vago. Pero volviendo a esto, a lo que respecta a la papila gustativa. Puede que les pregunten esto, ¿qué tipo de células se encuentran? Algunos dicen que se encuentran 5 tipos de células, otros dicen que se encuentran 4 tipos de células, pero la que más se utiliza es el de 3 tipos de células, que son las células basales, las células sustentaculares o de soporte y las células serotoninérgicas, porque acá el receptor, mejor dicho, el neurotransmisor utilizado va a ser la serotonina. ¿Ok? Como hemos visto anteriormente era el glutamato, pero el que se utiliza sobre todo en las papilas gustativas es la serotonina. ¿Cuánto es el tiempo que se produce el cambio de las papilas gustativas? De 10 a 15 días. Esto igual es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque como hemos visto anteriormente, en el sistema olfatorio el contacto es directo. La neurona es bipolar y tiene un contacto directo con el medio externo. Pero en este caso tiene un tipo de célula especializada que es el receptor, por eso son las papilas gustativas, que van a recibir entonces este estímulo y van a tener un cambio de 10 a 15 días. Si se prolonga este cambio, entonces no vamos a poder percibir ciertos tipos de sabor. Por eso es importante. Bien, entonces hablemos ahora sí de los tipos de receptores que se pueden encontrar. Como hemos dicho, pueden ser 2 tipos, ionotrópicos y metabotrópicos. Los ionotrópicos van a ser para el sabor salado y ácido, y los metabotrópicos para el sabor amargo, dulce y umami. Como decía anteriormente, el neurotransmisor más importante va a ser la serotonina, para todos, pero a veces, y es bueno que lo tomen en cuenta, se dice que los metabotrópicos también van a trabajar con el ATP. Puede ser, lo voy a colocar acá con esta línea. Puede ser ATP, pero más importante, la serotonina. ¿Qué tipos de sabores van a recibir los diferentes tipos de receptores? Mejor dicho, ¿qué tipos de sustancias? Pues estas son las que sobre todo se deben recordar. ¿Cuál en específico? La quinina. La quinina para los sabores amargos. Esto igual es muy importante, porque los demás sí son obvios, digamos, por el estilo. Por ejemplo, el dulce, la fructosa. El ácido cítrico u otros tipos de ácidos. El salado, el cloruro de sodio, obviamente, y el umami, el glutamato monosódico. Este es muy interesante también, como la alanina también puede unirse a los receptores del umami. Pero por excelencia es el glutamato, porque puede ser la alanina u otros tipos de aminoácidos. Bien, como dijimos, vamos a tener 2 tipos de receptores, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos son para el sabor salado y ácido, los metabotrópicos para el dulce, umami, amargo. Ahora, ¿qué es importante con respecto a toda esta imagen? Posiblemente sean los receptores. Es muy interesante cómo los receptores para el sabor salado son de tipo ENaC y que también son conocidos como receptores sensibles a la amilorida. Pero con respecto a los de tipo ácido, estos producen un bloqueo de estos tipos de receptores similares al ENaC, que son los TRPP.
Con respecto a los otros tipos de sabores, que son el dulce, umami y amargo, el doctor sabe manejar estos tipos de receptores. Para el dulce, T1R2, el umami, T1R1R3 y el amargo, T2R1, ¿ok? Para que lo consideren. Ahora sí vamos a ver la vía del gusto. ¿Cómo es que se traslada? Como les decía, no es importante saber dónde se encuentra ubicada cada sabor. Puede que les pregunte, así por generalidades, pero clínicamente lo más importante es saber qué par craneal inerva cada parte, cada sección. En este caso nosotros vamos a hablar en la punta de la lengua al nervio facial. Esto se la ve. Detrás al nervio glosofaringio y entre los arcos, el paladar y la epiglotis al nervio vago. Estos van a ir por diferentes tipos de ganglios y eso es importante que lo recordemos también acá. El nervio facial va a pasar por el ganglio geniculado, el nervio glosofaringio por el ganglio petroso, el nervio vago por el ganglio nodoso. Pero ¿qué es importante acá? ¿Qué tipos de sabores recibe cada uno de estos pares craneales? El 7 recibe el salado y ácido y tiene relación con lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, este es el salado y este es el ácido, acá en esta imagen que vimos anteriormente. Y los sabores dulce, amargo y umami, pues los que se encuentran posteriormente. ¿Ok? Perdón, en realidad ese está mal. Este sería un tercio. Y este serían los otros 2 tercios. ¿Ok? ¿Qué también es importante acá? Que va a llegar todos estos ganglios al núcleo del fascículo solitario. Y una vez que llega al núcleo del fascículo solitario o núcleo de tracto solitario, vamos a ver que este va a tener 3 porciones. Una porción superior, una porción media y otra porción inferior. Y esta porción superior y media son conocidas como el centro gustativo o núcleo gustativo. En cambio, el inferior va a recibir otros tipos de aferencias del nervio vago. Pero es importante también cómo de la parte medial e inferior van a llegar a otro núcleo, que es el núcleo parabraquial, que lo tenemos acá, que también tiene relación con la amígdala. Y es por eso que también uno cuando saborea algo, como tenemos en esta imagen, en esta película, puede generar a la vez recuerdos. ¿Ok? Entonces sí existe una relación con la amígdala, tanto del núcleo parabraquial, que se encuentra en la porción inferior del núcleo fascículo solitario, y también va a haber aferencias de lo que va a ser, que van a partir del núcleo fascículo solitario en su porción superior y media hacia lo que va a ser el área, bueno, antes va a pasar por lo que va a ser el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y ahí recién va a pasar a la corteza gustativa primaria, que va a ser el área 43 de Brodmann. Pero también vamos a tener el área gustativa secundaria, que es la área 12 y 13 de Brodmann. Es importante acá conocer que la área gustativa primaria es la corteza opercular frontoparietal. Esto igual suele preguntar el doctor. O área 43 de Brodmann, ¿ok? Bien, ¿cómo nosotros podemos evaluar clínicamente las patologías sensoriales gustativas? Pues estos se dividen en dos, igualmente cuantitativos y cualitativos. Algo importante es que puede producirse patologías debido a la disminución del zinc, por ejemplo. O lo que hablaba también el doctor, que puede producirse patologías por el consumo de tabaquismo. En la parte de olfatorio también puede producirse por el tabaquismo y el consumo de alcohol. Eso igual llega a ser importante. Otro también muy interesante es el metabólico. ¿Por qué? Porque el metabólico en pacientes que tienen diabetes mellitus tienen una menor respuesta de los receptores que vimos anteriormente
sobre todo los de tipo dulce, y es por eso que los pacientes que tienen diabetes mellitus tienden a ingerir más y más azúcar, porque el umbral, el potencial umbral que mencionábamos también anteriormente, está alterado. Por lo tanto, en pacientes con diabetes mellitus también llega a ser importante las alteraciones a nivel del sistema sensorial gustativo, ¿ok? Esto solo para recordarles cómo es que lo hacían, cómo lo han hecho en las prácticas. Y ahora sí pasamos a ver la fisiología auditiva. Recordemos que todo sistema sensorial recibe un estímulo. En este caso, el estímulo va a ser los sonidos, las ondas sonoras, que pueden manejarse en decibeles o hertz. Van a tener cuidado con eso. No sé qué doctor les ha dado esta teórica, pero a veces el doctor Laforcada sabe manejar lo que son los hertz. Y el doctor Yupanqui, que también sabe dar esta teo, suele manejarlo en decibeles, ¿ok? Van a tener cuidado. Recordemos que el sistema sensorial auditivo tiene 3 porciones, a partir de un oído externo, un oído medio y un oído interno. Embriológicamente se forma de la 5ª a la 8ª semana. Esto igual puede que sea importante para que lo recuerde. Entre el oído externo, no vamos a mencionar sus características, pero del oído medio sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la cadena de huesecillos. ¿Y qué es importante acá con respecto a la cadena de huesecillos? Que bueno, como vemos, una onda sonora va a venir, va a estimular la membrana timpánica por un mecanismo mecánico, y esa onda sonora, que es un tipo de energía también, va a trasladarse en esta energía mecánica debida a la cadena de huesecillos y va a llegar a la ventana oval, donde esta va a volver y va a rebotar en la ventana redonda. A veces suelen preguntar dónde cierra esto, si es que si es que no saben qué preguntar, ¿ok? Pero ¿por qué es importante acá con la cadena de huesecillos? Los músculos que pueden llegar a actuar, ¿ok? Acá, esta es una mejor imagen, porque tenemos 2 fases, indica, un movimiento entrante y un movimiento saliente. Pero ¿qué debemos recordar? Que el músculo del estribo va a estar inervado, va a tener una inervación dada por el nervio facial, es decir, el par craneal 7, y el músculo tensor del tímpano por el trigémino, ¿ok? Entonces, además de que puede existir alteraciones debidas al nervio vestibulococlear, o, por ejemplo, acá, cuando ustedes hagan alguna de las pruebas, como la de Chobach, por ejemplo, puede que no esté dañado el oído externo. ¿Qué puede estar dañado? La cadena de huesecillos. ¿Por qué? Porque puede existir alguna parálisis del nervio facial o una parálisis del trigémino. ¿Ok? Es importante por eso considerar esto. No siempre una hipoacusia puede estar producida por una alteración del nervio vestibulococlear. ¿Ok? Puede estar producida también por otros nervios. Bien, llega entonces esta cadena de huesecillos. Ya tenemos nuestro mecanismo mecánico por lo cual se traslada el sonido y va a llegar a este aparato específico que es, bueno, este órgano en específico que va a ser el órgano de Corti, que lo vamos a tener acá. El órgano de Corti se va a encontrar en la rampa media, como podemos ver acá. Aquí, que a veces suelen preguntar sobre la rampa timpánica o la rampa vestibular, ¿dónde se encuentra sostenida el órgano de Corti? En la rampa timpánica. También, ¿qué suelen preguntar acá? Los tipos de receptores que vamos a tener. Nosotros vamos a tener 2 tipos de receptores, las células ciliadas internas y las células ciliadas externas, ¿ok? La interna y la externa. ¿Qué es importante acá?
que al ser un receptor de tipo mecánico, porque debido a esto, por eso hacía mucho hincapié, las ondas sonoras se han trasladado eh, en un tipo de energía mecánica que ha ido hasta lo que respecta el líquido de la endolinfa y genera así otro tipo de energía, lo cual vamos a ver acá en el órgano de Corti. Y en el órgano de Corti nosotros vamos a tener estas dos células ciliadas que mencionaba anteriormente. ¿Qué es importante acá? Este complejo sinociliar, porque el complejo sinociliar va a permitir la apertura o el cierre de los canales que se encuentran en las células ciliadas. Algo importante también acá es que el neurotransmisor es el glutamato, eh, muy diferente a lo que veíamos anteriormente con el sistema sensorial gustativo. Que también es importante acá, que en los cilios, y más específicamente en los estereocilios, en su borde apical vamos a tener un potencial de membrana de menos 150 milivoltios, muy diferente a lo que sucede, a lo que se encuentra, mejor dicho, en la célula, que puede ser de menos 70, menos 70 milivoltios, ¿ok? En el caso de las células ciliadas externas, así lo coloca menos en su teórica el doctor. Bien, esto es importante por eso, 150 menos 70, que también es importante acá, cuando se genera el potencial de acción, cuando cuando los cilios se dirigen al estereocilio. Si se dirigen al otro lado, es decir, al opuesto al estereocilio, entonces se van a cerrar los canales. ¿De qué? De potasio. Y también existen canales de calcio, pero los más importantes, los de potasio, porque como decíamos anteriormente, la endolinfa que se va a encontrar acá es rica en potasio. Y este potasio entonces va a generar, ¿qué? La despolarización. Acá tenemos potasio, potasio. No el sodio, pero también se dice que existen canales de calcio, pero el principal, potasio. Ya hemos visto la cadena de huesecillos, entonces vamos a ver la vía auditiva. Esto también es importante, los diferentes tipos de escalas que se puede tener con respecto a las ondas de sonoras en decibeles. Se dice que también existe una frecuencia en la que se puede escuchar, que es primordial de 1000 a 4000 Hz. Esto igual es importante. ¿Cómo empieza la vía auditiva? Pues todos los receptores van a confluir en el ganglio espiral de Corti. Una vez que lleguen a lo que es el tronco, va a haber dos vías, una donde va a ser ipsilateral y otra donde va a ser contralateral, como tenemos acá. Miren, aquí tenemos los núcleos cocleares. En este caso tenemos a los núcleos cocleares ventrales, a los dorsales, y aquí a los de la oliva superior. Unos van a ser, como les dije, ipsilaterales y otros van a ser contralaterales. Y esto llega a ser importante porque al formar esta vía contralateral se va a formar el cuerpo trapezoideo, ¿ok? Y van a subir hasta lo que va a ser el colículo inferior y así va a llegar a lo que va a ser a la corteza auditiva, que lo vamos a tener acá, ¿ok? Sí, el núcleo geniculado medial. Entonces va a pasar por el ganglio espiral, los núcleos cocleares ventrales y dorsales, el complejo olivar superior, los núcleos lemniscales laterales, el colículo inferior y el cuerpo geniculado medial, hasta llegar a la área auditiva, que es la área 41 y 42 de Brodmann. Esto igual es importante. Las áreas, todas las áreas son importantes. Y que también es importante que esto, el núcleo del lemnisco lateral. Recordemos que ya hemos visto el núcleo el lemnisco medial. El lemnisco lateral va a ser primordialmente utilizado por esta vía y por otros tipos de vías que seguramente van a hablar mañana, debido a que van a conectar a la regulación de los estímulos aferentes dentro de lo que va a ser el lemnisco lateral, para que lleguen así a la corteza, ¿ok? Es muy interesante el lemnisco lateral.
Entre las patologías vamos a mencionar, como mencionábamos, a las hipoacusias. Y pueden ser de dos tipos, las conductivas y las neurosensoriales. ¿Cómo vamos a medir estas? Por la prueba de Weber, Rine y Schobach. La de Weber va a ser comparativa, vía auditiva. La de Rine va a comparar la vía de conducción aérea con la ósea. Y la de Schobach va a comparar al paciente con un sujeto sano. ¿Ok? Esto igual es importante, que evalúa cada uno de los tipos de vía. Entonces, vamos a pasar ahora a la fisiología vestibular. Entre la fisiología vestibular vamos a mencionar diferentes tipos de receptores. En este caso, vamos a mencionar, como hemos visto el órgano de corte anteriormente, a dos estructuras importantes, en este caso, a la mácula y a los canales semicirculares. Seguramente mañana van a hacer más hincapié, van a ver a mayor profundidad cómo es que funcionan, porque gracias a estos se va a generar el sistema se me fue su nombre del sistema que se forma. ¿Para qué les voy a mentir? Mejor no les digo nada. Pero gracias a ello nosotros vamos a poder mantener el equilibrio, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones que vamos a ver con respecto a la mácula? Pues dependiendo si vamos a hablar del utrículo o si vamos a hablar del sáculo. En el utrículo, sobre todo, va a actuar cuando nosotros nos encontremos en pie, y en el sáculo cuando nosotros nos encontremos tumbados. Sistema extrapiramidal, perdón. Gracias al sistema sensorial vestibular, vamos a poder conectar con el sistema extrapiramidal, que es muy importante. Gracias a ello mantenemos el equilibrio. Y los canales semicirculares, que van a encargarse de la aceleración angular o de giro, en este caso de la cabeza. ¿Cuál es la vía vestibular y qué nos interesa en este caso? Una vez que llegan, gracias al ganglio vestibular, a los núcleos vestibulares superior, lateral y medial, vamos a ver que van a tener fibras que van a llegar a los núcleos de los músculos 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 oculares. Y una vez que llega a los músculos oculares, nosotros vamos a poder ver si existe o no una anomalía, que es el nistagmus, ¿ok? Eso es lo más importante con respecto en esta ocasión, al ver el sistema vestibular. ¿Por qué? Como hemos dicho, nos va a indicar los movimientos, pero en este caso nos puede indicar en pie o entumbado. Para ello nosotros vamos a ver otra vía que se va a dirigir acá abajo, que es la vestíbulo espinal, que igual llega a ser muy importante. Y todos, al final en cuenta, los demás que tenemos acá, por ejemplo, el cerebelo que les mencionaba, que es parte de la haz extrapiramidal, del sistema extrapiramidal, también va a haber otro fascículo que va a llegar al giro postcentral, que también va a ser muy importante para la planeación de movimientos. Van a ser evaluados a través de la ataxia, que seguramente van a hablar mañana. Bien, y ahora como último punto vamos a ver cómo es que estos se integran en realidad. Como hemos visto en un inicio, todos los sistemas sensoriales van a llegar ¿a dónde? A la corteza cerebral. En la corteza cerebral se pueden dividir la corteza cerebral, según su función, se puede dividir en diferentes tipos de córtex. Y eso es bien interesante porque no solamente existe, por ejemplo, de tipo filogenético o el circo por su citoarquitectura. Es decir, se va a hacer heterotópico a granular o agranular o homotópico con respecto a las áreas sensoriales de asociación, que llegan a ser un 80%. Esto igual es importante. Si no, existen otros tipos de niveles de clasificación de la corteza con respecto a su integración, que llega a ser igual muy importante. De hecho, existe IAs que pueden
calcular cómo es que se está llegando a producir cierto proceso. Por ejemplo, si tú estás pensando en flores, ¿qué neuronas en la corteza están actuando para poder tener esa imagen de flores? Es muy interesante cómo se han creado ese tipo de IAs, ese tipo de integraciones a nivel de la córtex. Pero en lo que veía que el doctor Durán les dio es esta parte, los tipos de organización, si es filogenético o de citoarquitectura. El más importante, como les decía, el de asociación. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes tipos de áreas que van a confluir para asociarse, como decíamos anteriormente. Las de asociación van a ser lo más importantes. ¿Por qué? Porque las motoras primarias, que bueno, van a ser las agranulares, las heterotópicas agranulares en realidad, vamos a ver que van a tener sobre todo células piramidales. Y estos van a generar lo que va a ser el sistema piramidal, todo el sistema motor. En cambio, el que es heterotópico granular, que tiene más células granulares, vamos a observar que va a tener sobre todo una función sensorial, pero la mayoría se encarga de la asociación. Entonces, todas aquellas áreas que, si recordamos, llegaban al lóbulo occipital, acá la área auditiva primaria, cómo llegaba del área 41, 42, cómo llegaba también de la parte ornitofrontal y en el núcleo preceptal, llegan y confluyen en esta área de asociación parieto-occipitotemporal, que posteriormente va a dar un haz, que es el haz longitudinal, que lo tenemos acá, que va a conectar con el área asociativa prefrontal, que es aquí donde se van a generar las respuestas motoras. Y esto va a ser igual muy importante, que seguramente lo van a ver mañana, como los diferentes tipos de respuestas sensoriales han producido una respuesta motora. Bien, acá. Al final de cuentas, el objetivo de tener todas estas respuestas sensoriales y sensitivas es el aprendizaje. Y este almacenamiento, mejor dicho, de todos estos estímulos que se ha producido en algún momento, que son los procesos cognitivos en sí, van a generar dos tipos de procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Los que más nos interesan son los cognitivos superiores, porque entre estos vamos a tener el lenguaje y la memoria, más que inteligencia, la memoria. Es decir, la capacidad, bueno, lo tenemos más bien del otro lado, pero también se puede considerar acá, el de memoria, que llega a ser también muy importante. Entonces, con respecto al lenguaje, nosotros vamos a mencionar los tipos de afasia, que también suelen preguntar cuáles son los tipos de afasia sensitiva, motor y de conducción. Si afecta al área de Wernicke, que como vimos anteriormente es la área central de asociación, va a llegar gracias a su fascículo arqueado al área de Broca. Pero si es que existe una alteración del área de Wernicke, entonces vamos a decir que existe una afasia sensorial. ¿Por qué? Porque está afectado el área de Wernicke. En cambio, si está afectado, bueno, si decimos que existe una afectación del área de Broca, vamos a indicar que existe una afasia de tipo motora. Pero si el fascículo arqueado que conecta al área de Wernicke con el área de Broca está afectado, vamos a indicar una afasia de conducción, lo cual va a ser muy importante al momento de evaluar a nuestro paciente. Entonces, veamos cómo sería el paciente que tiene un tipo de afasia sensorial. Bien, repite o no repita las palabras. No puede repetir, o mejor dicho, de Wernicke, ¿no ve? Que lo tenemos acá. Existen diferentes tipos, pero también es considerada sensorial. ¿Repite o no repite? No, no va a repetir. Entonces, vamos a decir que existe una alteración de la área de conducción o de Wernicke. Pero la pregunta acá, importantísima también es, ¿comprende o no comprende?
Si comprende, entonces es una fascia de conducción, pero si comprende, entonces es una fascia de Wernicke, lo que veíamos anteriormente. Y tiene sentido, porque acá está llegando tanto las fibras auditivas, visuales, lo que permiten que nosotros podamos comunicarnos, eh, principalmente las auditivas. Pero si es que existe una alteración en el fascículo arqueado, que lo tenemos acá, eh, acá, nosotros y el paciente comprende lo que estamos diciendo, entonces obviamente podemos decir que el área de Wernicke está bien, pero ¿qué está mal? Ah, el fascículo arqueado. Muy diferente a cuando existe lesión del área de Wernicke, porque en realidad no va a repetir y no va a comprender. Y cómo nosotros podemos encontrar a un paciente que tiene una fascia motora, es decir, de Broca, preguntamos, ¿repite o no repite? No repite, pero comprende, sí. Ah, entonces es de Broca. Pero algo que debemos bueno, que visualizar antes es si lo que repite es coherente o no es coherente. Si no es coherente, entonces hay una alteración del área de Broca, ¿ok? Para diferenciarlo con la de conducción. Entonces, Wernicke sí repite, sí es fluyente, pero no comprende. Y para la fascia de conducción es fluyente la comunicación, repite y, bueno, no comprende, bueno, no repite, mejor dicho, y sí comprende. Y con respecto a la fascia de Broca, no es fluida su comunicación, no repite, pero sí comprende. ¿Ok? Esto, igual, estos tres son los que tienen que saber cómo funciona. Y finalmente con los tipos de memoria, porque como veíamos anteriormente, todas las áreas sensoriales van a confluir en la área parieto-temporo-occipital. Y estas van a llegar posteriormente a lo que va a ser el área prefrontal, donde se va a generar una respuesta. Pero para generar una respuesta debemos ver qué tipo de memoria hemos almacenado. Existen tres tipos de memoria, como podemos ver acá. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la que hemos visto según los estímulos, todo lo que hemos ido recibiendo del medio externo. Pero la memoria a corto plazo es toda la que nosotros recibimos, pero tiene un objetivo en sí mismo. ¿Pero cuánto? De 30 a 40 segundos es el tiempo que puede durar. Por eso es que se denomina memoria de trabajo. En cambio, la memoria a largo plazo almacena toda aquella información que nosotros hemos recibido durante el tiempo para poder codificarla y así tenerla a largo plazo, ya sea solo viendo, por ejemplo, en esas serían las memorias episódicas o lo que hemos escuchado, las memorias semánticas, que son las dos más importantes, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. Espero que les vaya bien mañana y bueno, pueden retirarse.